Hola a todos, bueno, la clase del día de hoy es rinitis alérgica. Este es un tema que vamos a abordarlo desde múltiples perspectivas, basándonos en el UpToDate, en el Harrison y esta guía que es la más importante y vigente para el manejo de rinitis alérgica, que es el tratamiento de la rinitis alérgica y su impacto en el asma. Vamos a comenzar con un caso clínico, esto lo vamos a ir viendo hasta el final. Es una mujer de 35 años de edad con historia de congestión nasal la mayoría de los días de la semana, la mayoría de los días del año, desde la adolescencia, que empeora a finales de verano, principios de otoño y principios de primavera. En esta época cursa con estornudos de salva, prurito nasal y tos, y tiene descarga posterior crónica. Asocia además hiperreactividad bronquial con síntomas nasales severos. No tiene molestias en los ojos. Bueno, definimos como a rinitis alérgica como aquella entidad que engloba múltiple sintomatología nasal causada por la inflamación, sobre todo inmunológica o disfunción nasal. Esta es en el revestimiento nasal y también, bueno, entre los síntomas que va a presentar es la rinorrea, los estornudos, la obstrucción y el prurito. Epidemiológicamente representa un problema mundial. La infección llega hasta el 20% de la población, en lo que es la rinoconjuntivitis en edad pediátrica llega hasta el 8.5%, que esta sube a los 14 años en un 14.6%. Cada vez esto va a ir incrementando, sobre todo por la urbanización. Ahora, ¿por qué es importante al hablar de rinitis alérgica? Por la gran morbilidad y el incremento de las enfermedades alérgicas. Además de los costos, que cada vez son mayores en cuanto al tratamiento y al impedimento laboral. La comorbilidad que tiene sobre todo va a ser en los pacientes ya diagnosticados de asma y en lo que es la sinusitis. Es importante hablar sobre lo que es la marcha alérgica, donde aquí tenemos en una tabla, en una gráfica, perdón, desde el nacimiento, el comienzo de los síntomas gastrointestinales y el eczema propio de la dermatitis atópica, y los síntomas de la rinitis alérgica, que básicamente son desde el nacimiento. Esta marcha atópica va a concluir ya con el diagnóstico de asma a partir de los 5 o 6 años, ¿no? De que desde esa edad se puede hablar objetivamente de asma. Pero nótese que la rinitis es un fenómeno que está presente desde el nacimiento y que ya su máximo pico va a ser a partir de los 15 años para adelante. Esta es una revisión de lo que es la marcha atópica y la progresión desde la dermatitis atópica hasta el asma, donde los pacientes con rinitis alérgica tienen un OR de 6.6 para desarrollo de asma. Eso es un valor altísimo, tomando en cuenta que un paciente con rinitis alérgica tiene 6 veces más de riesgo para desarrollar asma que uno que no tiene rinitis alérgica. El riesgo de asma va a incrementarse en un 2% de sujetos sanos y hasta 18% en los pacientes con rinitis alérgica, sobre todo los expuestos a polen y a capa de los mares. Este es una imagen, un corte sagital en el que podemos ver la anatomía de las fosas nasales, donde tenemos la importancia de los cornetes, los senos paranasales, que son esas celdas de contenido aéreo, la apertura del conducto nasofrontal, que va a drenar también a lo que es el conducto lacrimal. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque en la revisión física nosotros tenemos que buscar manifestaciones a este nivel, pero que también fisiopatológicamente puede incidir en los senos paranasales y a nivel ocular. Esto es un diagrama en lo que habla acerca de la patogénesis de la rinitis. Es muy esquemático desde el punto de vista que una IgM de un linfocito B va a ser estimulado desde un linfocito Th2 para la producción de anticuerpos frente a un alérgeno. Esta estimulación va a deberse
La célula TH naive o nativa, mediante influjo de los TCR, MHC o CD40 y CD40 ligando para la coestimulación, va a inducir a un cambio de isotipo hacia las células TH2. Las células TH2 expresan un patrón de citocinas característico donde representa interleucina 4, interleucina 5, interleucina 9 y el factor estimulante de colonias granulocíticas y monocíticas. Esta respuesta TH2 va a inducir mayor liberación de interleucina 4 para que este linfocito B haga su cambio de isotipo hacia una inmunoglobulina E. El cambio de isotipo de inmunoglobulina E está mediado por la interleucina 4. Y ya la inmunoglobulina E, que es ya la preferente de lo que es la respuesta alérgica. Esta va a interactuar con los receptores de alta afinidad en el mastocito para inducir los síntomas nasales, esto según la liberación de mediadores preformados, sobre todo la histamina, los leucotrienos, prostaglandina y tritasa. En una fase crónica o tardía, ya lo que va a existir es la anosmia, la obstrucción y la hiperreactividad. Todo esto mediado por mayor reclutamiento y activación de eosinófilos y basófilos y linfocitos T induciendo la inflamación nasal. Ahorita lo vamos a tocar más a detalle esto. El balance de la respuesta TH2 y linfocitos T reguladores va a decidir el desarrollo de la alergia. Los linfocitos T reguladores CD25 positivos son los que se encuentran más defectuosos en pacientes con rinitis alérgica y sobre todo que los linfocitos T y las células cebadas también contribuyen a la producción de citocinas en una reacción alérgica. Estas son las interleucinas, habíamos dicho, del patrón de respuesta TH2, donde tenemos la interleucina 5, que permite la diferenciación y maduración eosinofílica, además de la adhesión vascular. La interleucina 4, que induce el crecimiento de células cebadas o mastocitos y el cambio de isotipo de anticuerpos hacia IgE. Y la interleucina 13, que es la que promueve el círculo de activación de la respuesta TH2 para una fase tardía. Aquí tenemos en este esquema, las partículas alergénicas van a ser captadas por dos tipos de receptores, los receptores tipo TOL y los receptores asociados a proteasas. Una que se captan esos alérgenos van a atravesar la membrana endotelial, el epitelio mucoso, perdón, de las fosas nasales y van a ser reclutadas y captadas por una célula dendrítica. Para que la célula dendrítica capte necesita tener la expresión de estos factores, que es interleucina 25, interleucina 33, además de la timopoyetina linfostrómica y el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Una que la célula dendrítica capta este antígeno, lo va a presentar hacia un linfocito T. En este cuadro ya lo está presentando directamente hacia una TH2. La TH2, el linfocito TH2, va a inducir al cambio de isotipo de la IgM hacia una IgE para que esta produzca anticuerpos, los cuales se van a unir inicialmente al antígeno y posteriormente van a ir hacia un mastocito para adosarse en los receptores de alta afinidad y finalmente ya van a producir a nivel periférico la manifestación de síntomas. En un segundo contacto, directamente el alérgeno va a ser captado por estos receptores de alta afinidad que ya está unida a la IgE, entonces se elimina toda esta primera fase de sensibilización y se habla ya de la fase de exposición. Tenemos en este otro lo que es explicado desde el punto de que captación por los TLRs y el alérgeno, la célula dendrítica, a la fase de sensibilización inicialmente, en la cual se va a presentar hacia un TH0 o TH negativo, la inducción a la respuesta TH2, la liberación de interleucina 4, 13 y 5. La interleucina 5 habíamos dicho que era para la migración y activación de eosinófilos. Y bueno, la célula plasmática, esto es en el nodo linfático.
La célula plasmática va a inducir la liberación de anticuerpos del tipo IgE que se van a unir al receptor del mastocito. Este mastocito de la liberación de los mediadores preformados. Todos estos mediadores preformados son los que inducen los síntomas. Bueno, en este artículo menciono un poco sobre los principales aeroalérgenos. Estos habla de los intramuro, lo que son los dermatofagoides, tanto enteromicinos como farinae, son lo que es el polvo, o sea, los ácaros. Existen otros, la blomia, el Euroglyphus y el Cortoglyphus, que son más prevalentes en otras zonas, en otros países del mundo. Lo interesante es el ambiente que requieren para su crecimiento, con una temperatura media mínima, una máxima, la humedad relativa y el crecimiento que va a tener. Estos son los alérgenos que se identifican. Nosotros tenemos el dermatofagoides, que es el ácaro. Este ácaro en su constitución tiene proteínas que van a ser los alérgenos. Estas proteínas se van a denominar DER de dermatofagoides, P de Tyrosicinus y F de Farinae, BLO de Blomia, T de Tropicalis. Entonces, estos aeroalérgenos son los que van a inducir toda la respuesta que ya hemos mencionado en el sistema inmune. Aquí existen otros aeroalérgenos del segundo grupo, o los que son los menores, ¿no? Entonces, las conclusiones de este estudio es que se tienen que realizar medidas que impidan el crecimiento, o sea, que impidan estos valores para disminuir la proliferación del ácaro, o sea, la limpieza del hogar, mantener bien ventilado, etc. Bueno, factores de riesgo, pues como siempre, la historia familiar de atopia, el género masculino, el nacimiento en estación de polen, que no es muy validada, el primogénito, que es tampoco validada, el uso temprano de antibióticos. Aquí se menciona mucho lo que es la teoría de la higiene en cuanto al desarrollo de atopia, que es otro tema, pero a grandes rasgos, la inhibición de una respuesta TH1, la respuesta TH1 es del tipo citotóxico, que es dirigido a la lisis bacteriana. Si nosotros disminuimos la lisis bacteriana usando antibióticos, entonces la respuesta TH1 va a verse disminuida y va a ser contrarregulada por una respuesta TH2. Y en la exposición al humo pasivo en el primer año de vida con un OR relativamente bajo, 1.10. La exposición a alérgenos intradomiciliarios, como son los ácaros o los pólenes, los epitelios animales, etc. Una IgE antes de los 6 años mayor a 100 unidades por mililitro, y bueno, tener la IgE alérgeno específica. Las manifestaciones clínicas pues van a ser las mencionadas, todo mediado por los mediadores preformados. Estos incluyen estornudos en salva, rinorrea, obstrucción nasal, prurito en nariz o paladar, la descarga posterior, irritabilidad, tos y fatiga. Ahora, la rinitis va a tener fenotipos, va a tener una distintas formas de presentación, dentro de las que existe la rinitis alérgica, la rinitis infecciosa y la rinitis no alérgica. La rinitis infecciosa, pues los síntomas más comunes son la rinitis y la congestión, o sea, prurito nasal, y los síntomas predominan en el segundo y tercer día de iniciado el cuadro, y posteriormente con el tratamiento, con la respuesta y la historia natural de la enfermedad van disminuyendo. La rinitis crónica no alérgica, o la NAR, es muy frecuente en adultos con rinitis, llega hasta un 70%. Los síntomas son perennes, ¿eso qué quiere decir? Que son persistentes durante todo el año. Puede existir prurito y los estornudos pueden estar ausentes, y la congestión nasal va a tener rinorrea asociada a cambios de temperatura. La rinosinusitis crónica, esta ya hablamos de infección en los senos paranasales, puede deberse o estar mediada por Biophilus staphylococcus, puede tener o no puede tener pólipos, y la evolución va de 12 semanas o más. La rinitis no alérgica entonces puede ser mediada por medicamentos,
inflamatoria por hormonas, la trófica, idiopática o senil. Vamos a ir tocando una por una. La idiopática o vasomotora es el más prevalente. El diagnóstico es de exclusión. Los desencadenantes son sobre todo humo del tabaco, olores fuertes, cambios de clima, presión barométrica, temperatura, humedad, emisión de automóvil irritante y alcohol. Es decir, estos síntomas no son reproducibles si no se dan sobre todo con la exposición y la irritación local, ¿no? A todo esto no vamos a tener una IgE específica, o sea, no va a haber un anticuerpo contra el humo del tabaco, anticuerpo contra los olores, anticuerpos contra los cambios de clima. Simplemente son los cambios físicos los que inducen el desarrollo. La medicamentosa, la primera causa es el uso prolongado de vasoconstrictores, agonistas alfa-adrenérgicos. Esto sobre todo, ¿por qué? Porque los vasoconstrictores al disminuir la irrigación en la mucosa, esta va a tener que incrementar el flujo y generar una vasodilatación rápida que va a incrementar el tamaño del cornete para la mayor nutrición. La inhalación de cocaína y algunos corticoides tópicos. Los medicamentos que se asocian con los síntomas nasales, fíjense, tenemos los IECAS, que es lo más frecuente, los bloqueadores beta-adrenérgicos, amilorida, prazosina, hidralazina, medicamentos psicotrópicos como la risperidona, clorpromacina o amitriptilina, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como el sildenafil, tadalafil y vardenafil, antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno y otros como la gabapentina. Esta va a disminuir en cuanto se suspende el medicamento. En la hormonal tenemos como causas embarazo, la acromegalia o hipotiroidismo, donde lo que se busca es tratar la causa. Y bueno, el síndrome de Wegener, que esta ya va a tener un poco más de compromiso, puesto que hay descarga purulenta, además de úlceras como las que vemos aquí en la imagen, poliartralgias. Bueno, el infiltrado en la biopsia es exclusivo de los ¿no? La rinitis senil, que se manifiesta como una rinorrea hialina, que no tiene un desencadenante y que se manifiesta como una hiperreactividad colinérgica. La rinitis atrófica se da en adultos mayores en zonas de clima cálido. Estas perciben mal olor por la atrofia nasal y glandular, además asociadas a congestión. Puede tener colonización bacteriana asociada, induciendo a mayor sobreinfección. Ahora, los endotipos de la rinitis alérgica como tal. Tenemos la rinitis alérgica local, donde la respuesta TH2 es local, a nivel nasal. A nivel nasal va a haber un incremento en la producción de eosinófilos y basófilos, además de mastocitos y linfocitos TCD3 y CD4. Los pacientes van a responder sobre todo a corticosteroides nasales y antihistamínicos orales. Ahora, esta tabla es muy práctica de que se la aprendan, puesto que nos habla de lo que son los síntomas y cómo clasificar a la enfermedad de acuerdo a los síntomas en cuanto a la duración y a la incidencia en la calidad de vida. Cuando es menos de 4 días y menos de 4 semanas, hablamos de una rinitis alérgica intermitente. Y si es más de 4 días y más de 4 semanas, hablamos de una rinitis alérgica persistente. Lo siguiente es preguntar si incide en las actividades de la vida cotidiana como el sueño, la actividad física, escolaridad y demás. Entonces hablamos de una rinitis alérgica intermitente o persistente leve. En el caso de que incida sobre el sueño, sobre las actividades diarias y la escolaridad, entonces ya es una rinitis alérgica intermitente o persistente moderada grave. La rinitis alérgica estacional, este es un esquema de polinización en los Estados Unidos, donde lo que nos sirve es ver en qué momento del año es que presenta mayor sintomatología y ver qué tipo de polen puede ser el causal. Tenemos árboles, pastos y maleza. Nos sirve sobre todo cuando los síntomas tienen una estacionalidad. ¿Okay? Ahora, hay alérgenos que son intramuros y que son extramuros. Los intramuros sobre todo son los ácaros, las cucarachas, el moho y los epitelios animales. En los extramuros sobre todo van a hacer la polinización, algunas esporas
y ácaros que pueden estar en el ambiente externo, ¿no? En el examen físico vamos a ver las ojeras alérgicas, que es un cambio de coloración subpalpebral y superiorbitario hacia las líneas de Denny-Morgan, que son estas que ven aquí, palpebrales, las que vemos aquí. El saludo alérgico es que el paciente de forma inconsciente siempre va a estar tocándose la nariz, y esta manifestación de los puentes de las líneas en el puente nasal, y la fases alérgica, que es una respiración oral con las líneas de Denny-Morgan, ¿no? En la exploración física tenemos que hacer una rinoscopía anterior para ver el tamaño de los cornetes. Estos son los cornetes y la visualización normal. Vamos a ver en este caso una oclusión casi que ocupa toda la apertura de la fosa nasal. Este es grave cuando no deja espacio, y es obstrucción muy grave cuando ya directamente propasa la línea media de la fosa nasal y logra visualizarse de forma directa. Las condiciones asociadas que se tienen que evaluar: siempre la conjuntivitis alérgica, puesto que un 60% de los pacientes con rinitis alérgica va a desarrollar conjuntivitis alérgica. Esto sobre todo por la anatomía que ya hemos visto. Los síntomas van a ser bilaterales, diagnóstico diferencial de una conjuntivitis infecciosa. Y los síntomas son prurito, epífora, edema conjuntival, hiperemia, descarga, ardor y fotofonía. La sinusitis, que ya es la inflamación infecciosa, va a existir dolor en la desembocadura y en la localización de los senos paranasales, frontales, maxilares, hemorroidales y esfenoidales. Asma. Un 50% de los pacientes que tienen rinitis alérgica tiene asma. Hemos visto la incidencia en lo que es la marcha atópica y la importancia por eso del reconocimiento. Los síntomas van a ser la hiperreactividad bronquial, tos y sibilancia, y opresión de pecho en los adultos. La dermatitis atópica, que es también parte de la marcha atópica, como vimos al principio, que se manifiesta sobre todo en las áreas flexoras y en el niño en la cara, porque son las zonas de mayor rozamiento. El diagnóstico es clínico, sin embargo existen estudios complementarios que nos van a guiar en el mismo, sobre todo cuál es la IgE específica, que puede hacerse por radioinmunoanálisis, por determinación de CAP, etc., o mediante las pruebas de PRIC o lo que son las pruebas cutáneas. La citología nasal se considera positiva cuando hay más de 10 células por campo, sobre todo del tipo eosinófilos, un valor predictivo positivo al 80%, y la función nasal, ver el flujo máximo nasal en la rinomanometría. El reto nasal sería el estándar de oro en el diagnóstico de rinitis ocupacional, es decir, se le pone al paciente que inhale los alérgenos ocupacionales, pues, y posteriormente se realizan estudios de rinomanometría. Para evaluar una rinosinusitis, siempre con endoscopia nasal o una tomografía. Ahora, para provocación con alérgeno, pues las pruebas cutáneas es un método sencillo y práctico. Este lo que nos permite es ver el comportamiento del alérgeno a la respuesta celular. Esto se la realiza en piel. Siempre se utilizan solo los alérgenos clínicamente significativos, es decir, ácaros, los pólenes más frecuentes. De nada serviría, por ejemplo, en una población americana probar Bromia tropicalis, que es preferente de las costas del Caribe. Y también nos permite evaluar efectos del tratamiento, además de lo que es las alergias ocupacionales. Y bueno, el tratamiento. El tratamiento es escalonado. Siempre se inicia con medidas de educación de lo que son los aseos nasales y la evitación del alérgeno, seguido de lo que es la farmacoterapia, y la inmunoterapia está en el medio, puesto de que en realidad es el único tratamiento que modifica por completo la respuesta nasal, y se puede decidir el inicio en cualquier momento de la enfermedad, pero la base siempre es la educación. Los lavados nasales siempre se los realiza con el paciente con la cabeza hacia abajo para evitar que el agua pase o la solución pase hacia la vía aérea.
Este, esta es la forma, pues. En cuanto a lo que es la inmunoterapia, tenemos aquí, esto es un un algoritmo escalonado donde se utiliza la medicación y la valoración de la inmunoterapia es cuando existe ya alta medicación y no hay control de los síntomas. En un primer paso se prefiere siempre al margen de lo que es el control ambiental, que esa es la base, el uso de antihistamínicos orales o antihistamínicos intranasales o cromonas intranasales o antagonistas de los receptores de leucotrienos. En el segundo paso se puede ya iniciar los corticosteroides intranasales, que es de preferencia, y asociar a antihistamínicos orales o antihistamínicos intranasales o los antagonistas de receptores de leucotrienos. Se puede asociar en un tercer paso con corticosteroides intranasales, siempre con antihistamínico intranasal, antihistamínico oral o receptores de antagonistas. En caso de que en un paso 3 no haya respuesta, entonces ya se puede considerar la inmunoterapia, considerar omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, o el tratamiento quirúrgico. La medicación de rescate incluye descongestionantes y anticolinérgicos, además de corticosteroides orales en una última instancia, ¿no? Entonces vamos con los tópicos nasales. Los corticosteroides nasales tienen un amplio margen de seguridad. Los que hay disponibles son fluticasona, mometasona, ciclesonida, triamcinolona y la beclometasona. Las ventajas es de que son antiinflamatorios potentes, un control excelente de la enfermedad. Sin embargo, no actúan de forma aguda. Siempre demoran días en incidir su efecto y que el uso incorrecto puede llevar a una falla del manejo. La biodisponibilidad, sobre todo la más segura, los más seguros de utilizar es la fluticasona y la mometasona, puesto que no tienen absorción a vía sistémica, a diferencia de la budesonida, beclo y la flunoxilida. La triamcinolona todavía no existen estudios. Entre los antihistamínicos, estos son antihistamínicos nasales, la afelastina y la olopatadina, las cromonas, el cromoglicato de sodio, anticolinérgicos, el bromuro de ipratropio, y los descongestionantes, la efedrina, pseudoephedrina y la silometasolina. Cada uno de esos los vamos a tocar uno por uno más adelante, así que no se apuren todavía. En los antihistamínicos orales tenemos los de segunda generación, sobre todo, lo que es la cetiricina, loratadina, rupatadina, corticosteroides, hidrocortisona, prednisolona, y los antileucotrienes, lo que es el montelukast y el safirlukast, ¿no? Bueno, estos son los beneficios del tratamiento. Los antihistamínicos son los que tienen menos beneficio, tienen un beneficio bajo y tienen un daño bajo, a diferencia de los corticosteroides nasales, que tienen un amplio beneficio y casi el mismo daño que los antihistamínicos orales. Los antihistamínicos nasales tienen un beneficio intermedio y el daño que puedan inducir sistémico es muy bajo. Y la medicación asociada, montelukast, omalizumab o la inmunoterapia, que también tiene, bueno, en el caso del montelukast y el omalizumab, que es un beneficio muy bajo, y la inmunoterapia que casi es igual que los esteroides intranasales. Aquí son estudios que se hacen para evaluar la beclometasona nasal y la hipertensión ocular o el glaucoma, donde lo que se ve en pacientes con esteroide y con placebo, que no ha habido diferencias significativas en cuanto a la cuantificación de la presión intraocular, por lo tanto denotan que es una medida eficaz y sin riesgo de glaucoma. Los antihistamínicos de segunda generación son los que se prefieren puesto que estos no causan sedación y que no interactúan con el citocromo P. Los antihistamínicos tipo H1 oral siempre se prefiere antes que el antileucotrieno en cualquier tipo de pacientes. Los antileucotrienos no son fármacos de primera línea.
En la rinitis alérgica estacional se recomienda corticosteroide intranasal sobre los leucotrienos y no está indicada la prescripción de corticosteroides intramuscular. Sobre lo que es la estacional, siempre los corticosteroides intranasales sobre antihistamínicos orales en adultos. Esto puede mejorar tanto los síntomas nasales y oculares en todos los grupos etarios. Bueno, entonces los fármacos tenemos los antagonistas H1, que son de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación no se prefiere porque inducen sueño. Los de segunda generación, la cetirizina, loratadina y ropatadina, que son los más utilizados. Y tercera generación, la ventaja de estos es que se puede incrementar la dosis hasta 4 veces para mayor control. Vamos con los de antihistamínicos de segunda generación. Tenemos la cetirizina, que puede ser en gotas, jarabe o tabletas, una vida media de 8 horas. La dosis en adultos va de 5 a 10 miligramos en dosis única y en niños de 0.2 miligramos kilogramos día. Efectos adversos: taquicardia, hipertensión, cefalea y fatiga. Loratadina, vida media de 8 horas, presentaciones de jarabe y tabletas. La dosis es 10 miligramos dosis única en el adulto y 0.2 miligramos kilo día en el niño. Efectos adversos: hipotensión, hipertensión, cefalea, somnolencia. La ropatadina son presentación en tabletas y las dosis solo en mayores de 12 años a 10 miligramos dosis única. Este genera excesiva somnolencia. Los de tercera generación, la levocetirizina. Este tiene mayor presentación, es una vida media de hasta 9 horas. La dosis es 0.25 miligramos kilo día en niños y en adultos más 5 miligramos, que esta puede ser hasta 4 veces al día. En cuanto a la desloratadina, la vida media llega hasta 27 horas. Se puede utilizar igual 20 miligramos al día, la dosis máxima. La dosis pediátrica 0.2 miligramos kilo día. Antihistamínicos locales tienen la acelastina, con una vida media amplia de 20 horas, indicada en la rinitis alérgica estacional y en la rinitis vasomotora. Esto es sobre todo para controlar el prurito. La olopatadina es un antihistamínico y un estabilizador de membrana de mastocitos. Viene en solución oftálmica. Este se utiliza sobre todo una gota en cada ojo. Nunca indiquen 2 gotas en cada ojo porque el ojo la conjuntiva no es capaz de absorber tanto volumen. Y ya con los glucocorticoides intranasales, la beclometasona, esta viene de 42 microgramos, la vida media es de hasta 15 horas y se utiliza 2 veces al día. La budesonida viene de presentaciones de 32 y 64 microgramos, una vida media de 2 a 3.6 horas, que es muy baja. La dosis llega de 2 a 4 disparos cada día. El acetato de triamcinolona viene de 55 microgramos y se utiliza de 110 microgramos en el niño dosis única, o sea 2 disparos dosis única, y en los adultos se puede utilizar hasta 4 disparos. Recuerden que ese era el que no tenían estudios sobre la biodisponibilidad. La quiziclesonide, que es un profármaco, tiene una vida media de hasta 7 horas y se puede utilizar hasta 200 dosis única en el adulto y 100 dosis única en el niño, o sea, 2 disparos. El furato de fluticasona, una vida media de 15 horas, tiene de 27.5 microgramos, tenemos en el medio de Bolivia, y la dosis puede ser de 1 a 2 disparos cada 12 horas. Diferente del propionato de fluticasona, que la vida media es menor, el propelente es distinto y la presentación viene de 50 microgramos en inhalación. La mometasona tiene menos vida media, una presentación de 50 microgramos y la dosis va a ser de 1 a 2 aspersiones cada día. En cuanto a los glucocorticoides, hemos dicho que no están muy indicados, es de preferencia evitarlos el uso sistémico. En cuanto a las cromonas, el cromoglicato de sodio, esto es para control de prurito, tiene una vida media de 6 horas, sin embargo la impregnación con las cromonas llega hasta 15 días, es decir, que durante 15 días no va a tener efecto alguno sobre el paciente. Hay suspensión oftálmica y en aerosol. Y los descongestionantes orales, la heparina, que viene en tabletas de 50 miligramos con vida media de 3 a 6 horas, la dosis una cada 8 horas. La nifrina viene en cápsulas
grave suspensión y además en ámpulas inyectables, una vida media muy baja de 2.1 a 3.4 horas, dosis única de un comprimido o medio comprimido en cuanto a la presentación de los niños. La oximetazolina ya es un descongestionante local. Esta tiene una vida media de 5 a 6 horas y se utiliza de 2 a 3 nebulizaciones cada 12 horas. Sin embargo, esta sí tiene efectos adversos importantes sobre todo lo que es la gerostomía, los estornudos y el escozor, y además que a largo plazo esta genera perforación del tabique. El montelukast es un antagonista de leucotrienos, viene en tabletas de 4, 5 y 10 miligramos. La dosis es de 4 miligramos hasta los 5 años, hasta los 14 años de 5 miligramos y en adultos más de 10 miligramos al día. Y a lo que es la terapia inmunológica, lo que es la inmunoterapia subcutánea. Esta se busca la administración gradual en solución de alérgeno a los que el paciente ha demostrado sensibilidad. Usualmente es cutánea y puede prevenir el desarrollo de asma. El mecanismo que tiene la inmunoterapia es la formación de células T reguladoras, sobre todo. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Cuando los síntomas ya no son muy controlados por el paciente. Este es un estudio en el cual son los resultados de la inmunoterapia sublingual en pacientes con rinitis alérgica sensibilizados a ácaros del polvo doméstico, en la cual ha mostrado que a los 3 años de manejo con la inmunoterapia sublingual ha habido una mejoría significativa. Efectos adversos solo en el 31% y la causa más común de no regresar fue la mejoría. En este estudio lo que se tiene ha sido que según el grado de severidad, aquí se tiene el cómo comenzaron, que son puntuaciones un poco altas, tomando en cuenta las distintas escalas, y lo que es el porcentaje de asociación con dermatitis y con asma. ¿Qué es lo interesante del estudio? Que lo que ha mostrado es la amplia eficacia en cuanto al control de los síntomas. Los efectos adversos los han dividido en 5 grados, que son reacciones locales, reacciones gastrointestinales o cardiovasculares, multiorgánicas, lo que ya es el choque anafiláctico y la muerte. Estos dos no se han presentado en ningún caso. Y el 57% de pacientes no ha presentado eventos adversos, tomando en cuenta que algunos solo han presentado reacciones locales en un 25%, entonces podemos hablar que tiene un amplio grado de seguridad. Habíamos dicho que tenían una puntuación alta en cuanto a los síntomas en el score. Comienzan con una puntuación de 14, de 12, 13 y a la conclusión de la inmunoterapia esta puntuación ha disminuido hasta 4, que habla de control. Lo mismo utilizando otras escalas y otra medicación. El uso de medicación combinada y de rescate en la fase de inducción ha sido alta y ya al mantenimiento ha sido casi nulo. Entonces vamos a volver al caso clínico, donde tenemos a mujer de 35 años de edad, historia de congestión nasal mayoría de los días del año desde la adolescencia, empeora a finales de verano, principios de otoño y principios de primavera, cursando con estornudos en salva, prurito nasal y tos, además de descarga posterior crónica. Tiene en los últimos 5 años hiperreactividad bronquial con síntomas nasales severos y sin molestia en los ojos. El diagnóstico entonces es una rinitis alérgica. Aparentemente es estacional, puesto de que está bien identificado cuándo es que siente los síntomas. Si hablamos de síntoma estacional, en los probables desencadenantes tenemos los pólenes. ¿Qué es lo que tenemos que antes? Estos síntomas son casi toda la semana, entonces tenemos una rinitis alérgica persistente. Aquí no menciona si es que influyen las actividades de la vida cotidiana, entonces no le podemos dar si es leve, moderada o grave. Y bueno, entonces en el tratamiento siempre las medidas generales, en lo que es el aseo nasal, lo que es la limpieza y evitar el contacto con el alérgeno, y el esteroide intranasal. ¿Qué estudios complementarios le vamos a solicitar? Lo ideal sería pruebas cutáneas dirigidas a pólenes de los árboles y
por este antecedente de la hiperreactividad bronquial, entonces lo ideal sería una espirometría porque esta paciente podría estar cursando con un asma. Entonces, eso ha sido todo en cuanto al tema de hoy. Es un tema relativamente sencillo y de vital importancia para el control de comorbilidades atópicas. Cualquier duda que tengan, ese es el correo al cual pueden hacer llegar. Muchas gracias.